en la provincia ejerciendo docencia, pero más que ejerciendo docencia, dando la oportunidad de pensar, de reflexionar y de analizar sobre el concepto de crisis y de trabajo en equipo y equipos en crisis. Vamos a trabajar sobre lo que es el módulo 1, que hace referencia al concepto de crisis, sobre todas las cuestiones que están vinculadas a deconstruirla, a analizar el concepto, a ponerlo en duda, hablar sobre muchas de las realidades que están ocurriendo en el mundo, que se están dando con esta pandemia, y darnos la posibilidad también de escucharlos y escucharlos con algunas de las preguntas que se han propuesto en el foro, a los que les pido que los que no hayan participado que lo hagan, para tener la oportunidad de pasar al segundo módulo de una manera mucho más activa. La idea es trabajar en esta pequeña clase virtual con lo que es un concepto que surge de la etimología griega, del verbo krimein, que significa separar o decidir, una ruptura, y toda ruptura en la antigua Grecia significaba analizar, reflexionar, y sobre todas las cosas generar una trayectoria futura sobre lo que es el concepto, ¿sí? O sea, la palabra crisis nos da la oportunidad de decidir, de tomar la posibilidad y de tener la posibilidad de generar una prospección, de generar una trayectoria futura y planificar para adelante. Si no, estaríamos ante un grave error, dejar pasar la crisis. Como toda palabra, esta vez decidir en términos de crisis pandémica como la que estamos pasando, también genera ciertas dudas, ¿sí? Aparecen dentro de la crisis incertidumbres, ¿sí? Incertidumbre que significa y agrupa un montón de otras palabras. Incertidumbre que agrupa palabras negativas, tales como ansiedades, miedos, temores, futuros inciertos, ausencia de información fidedigna, niebla. ¿Y por qué digo niebla? Porque en la niebla perdemos el rumbo, no sabemos muy bien. Las naves en la niebla o un coche en la niebla no sabe por dónde se está moviendo. Entonces hay como una nebulosa que tapa todo lo visible, que tapa todo lo que podemos llegar a ver y la objetividad que muestra nuestra mirada. En este caso, la crisis genera una invisibilidad de un montón de cuestiones, genera muchas dudas. Genera también, de alguna manera, crisis en la acción se da por la abundancia de información fidedigna, por supuesto, pero también abundancia de información falsa, de falsedades, redes que manejan comunicaciones que no son tales, que se deforman, actualización de la comunicación y de la información que no se realiza. Ustedes piensen desde el día 1 de la pandemia a la fecha cómo la información se fue modificando, cómo todos los datos que se iban planteando se fueron modificando. Si bien yo les quiero recordar, y a mí me ha pasado, que al comienzo de esta crisis sanitaria se decía que tomando simplemente una bebida caliente el virus desaparecía. Bueno, se daba como una credulidad eso, y hoy, sin embargo, está totalmente descartado. Fíjense de qué manera la crisis es un concepto que agrupa todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces podemos decir que la crisis es una sumatoria de urgencia, de emergencia, de lo importante, ¿sí? Es una sumatoria de muchos otros conceptos que ya de por sí generan temor, ¿sí? Y que indican riesgo.
Esa palabra que tenemos que tener en cuenta, riesgo, crisis, riesgo, miedo, incertidumbre, por un lado. Entonces, dentro de la crisis también agrupamos estos conceptos. Y la crisis es mucho más compleja, y aquí viene el gran primer, la primera gran reflexión que tenemos que hacer. ¿Por qué es compleja? No es simple, porque la crisis tiene transversalidad, se da de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y se dan multidimensiones, se dan diferentes sectores, se dan diferentes multidimensiones que se traspasan absolutamente todo lo local. ¿Sí? Ya no estamos hablando de lo local, no hablamos de la coyuntura, hablamos de la estructura. La crisis atraviesa absolutamente todos los sectores sociales, atraviesa todos los sectores que tienen que ver, o dimensiones que tienen que ver con lo legal, con lo social, con lo económico, con lo sanitario, con lo demográfico, con lo geográfico. Es una crisis que no es estática, es dinámica, se va movilizando, y no estoy hablando del virus, que también se moviliza, estoy hablando de la crisis. La crisis no está en un lugar, y esa es la gran diferencia con una urgencia o con una emergencia. Las urgencias y las emergencias se dan a nivel local, en determinada circunstancia, con determinada persona o con determinada coyuntura. ¿Sí? Es una urgencia. Todos, hace un ratito estaba escuchando una nota periodística de un periodista que le hacía una pregunta a un senador, y hace un ratito nomás, y el senador, el periodista le preguntaba si esto era semejante a la crisis del 2001. Y gran error la pregunta, porque lo del 2001 no fue una crisis, fue una gran emergencia que tuvo el país, una emergencia que tuvo, o sea, su centro fue la falta de decisión política, y eso derivó en una gran emergencia económica por la que atravesó el país. Sin embargo, no fue una crisis, no fue una crisis, fue algo coyuntural. Si podemos llamarlo la urgencia y la emergencia del 2001, pero no la crisis del 2001. Ahí había dos dimensiones que estaban implícitas, que era una gran dimensión económica, influyente sobre toda la sociedad y todo lo que ello nos lleva a pensar, y una gran falta de decisión política y de institucionalidad para dar respuestas a esa demanda económica que la gente necesitaba respuesta, a esa emergencia económica. Pero en ningún momento se puede comparar una crisis mundial con una crisis económica a nivel local. Ni siquiera fue una crisis económica a nivel regional, la que estábamos hablando en 2001. Entonces, fíjense cómo hay en estas cuestiones equivocación al dejar de manejar los conceptos que se tienen acerca de las crisis, de las urgencias y las emergencias. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber diferenciar. La crisis es compleja en todo su sentido y transversal en todo su sentido. No tiene límites, no tiene fronteras, ¿sí? No es unidimensional, es multidimensional, vuelvo a repetir, atraviesa diferentes dimensiones. La crisis es compleja también porque es omnipresente, ¿sí? Y es omnipotente. Omni es una palabra que se utiliza mucho en la filosofía y sobre todo en la religión, ¿sí? Por los dioses omnipresentes y omnipotentes, ¿sí? Como dioses omnipresentes, figura en todos lados. Bien, la crisis también es omnipresente, porque como es transversal a todas las dimensiones, ¿sí? Se hace presente en todos los lugares, podemos decir que es omnipresente, está absolutamente en todos los lugares. Y lo digo desde las pequeñas cosas incluso, ¿sí? Las pequeñas cosas que hacen al día a día, a lo cotidiano. Y también hablo de pequeñas dimensiones que están sujetas, por ejemplo, el deporte, ¿sí? Fíjense todo en los protocolos que los clubes tienen que hacer para poder o dar la chance de poder nuevamente ver cómo el fútbol vuelve a la normalidad en determinados países. O las discusiones que se están dando en términos de las asociaciones deportivas,
que en algunos otros países ya comenzaron a rodar y en Argentina no, y entonces ¿cómo van a hacer para disputar copas internacionales cuando determinado país ya tiene un adelanto en esos protocolos y los clubes están entrenando y hay una desventaja con nuestro país que aún no lo hizo? Fíjense que son pequeñas cosas, no estoy diciendo que el deporte es pequeño, pero sí estoy diciendo que son omnipresentes, porque no solo se hace presente esta crisis en situaciones de estructura, sino que también se da en situaciones de microestructura, ¿sí? En situaciones que tienen que ver con diferentes actividades. Entonces, estas cuestiones de incertidumbre, de confusión en lo comunicacional, de poner en duda el rol del Estado o el rol de los Estados, ¿sí? Porque hay una fuerte discusión que se está dando de cuáles son los roles de los Estados, asumiendo que hay Estados que han funcionado y han atacado o no la han enfrentado. La han obviado, la han ocultado, tratándola de una simple gripecita en algunos continentes, o hasta diciéndole a la gente que se podía curar tomando lavandina en algunos, con falsa información, que ha llevado a diferentes consecuencias, consecuencias que se visualizan. Fíjense en que son decisiones o indecisiones. Hay decisiones que se toman en sentido de proteger a las poblaciones y hay decisiones que se toman en sentido de proteger ideologías, en sentido de guardar. Y se juega entre estas dos cuestiones con el miedo y el riesgo. ¿Sí? Aparecen dos palabras, riesgo por un lado y miedo por el otro, que después la vamos a analizar en concreto. Es algo de lo que les puse hoy, ¿no? También, de pensar la crisis de esta manera. Entonces, la crisis también es compleja porque a diferencia de la urgencia y la emergencia, que sabemos dónde nace y cómo nace, y sabemos cuál es el punto cero de una urgencia y una emergencia, de la crisis no sabemos cuál es el punto cero de nacimiento, porque es una construcción heterogénea y es una construcción compleja y es una construcción que se da con diferentes ciclos que no visualizamos y dejamos que esos ciclos vayan reproduciéndose hasta llegar al momento de la crisis. Y esa es otra de las características que tiene la crisis. La crisis aparece una vez que está detonada. Nunca podemos llamar a una situación crítica cuando recién comienza, porque estaríamos hablando de una emergencia o una urgencia, en términos de simplicidad. En este caso, la crisis la atacamos y marcamos el punto cero de la crisis cuando ya está detonada. La epidemia es claro ejemplo de lo que está ocurriendo. El punto cero no es el primer caso que se dio de la epidemia, sino que la crisis se desató cuando ese punto cero y el primer caso ya estaban viralizados por otros países y se produjo la crisis. Recién ahí empezó la OMS a hacer alusión a que estábamos en medio de una pandemia. ¿Sí? Para aquellos que no lo saben, las epidemias son locales, las pandemias son mundiales. Entonces estamos hablando de una crisis sanitaria a nivel mundial que se generó como pandemia y que se generó como crisis mundial. Ahora bien, la crisis sanitaria por sí sola no hubiera sido una crisis si no hubiera afectado, como está afectando ahora y en diferentes países del mundo, otras dimensiones. Dimensiones que tienen que ver con la política, dimensiones que tienen que ver con lo económico, diferentes dimensiones que tienen que ver con lo social, diferentes dimensiones que tienen que ver hasta con lo demográfico, porque fíjense que lo demográfico también juega. Países que tienen muy baja densidad demográfica son países que tienen muy poco esparcimiento del contagio del virus. Entonces lo demográfico también pone en conflicto, pone en mucho más aún en riesgo la posibilidad de que la crisis sea más dura, más firme. Entonces, fíjense que esta transversalidad de la crisis en términos de multidimensionalidad genera la posibilidad de que esa crisis se tenga que ver también de manera compleja. No podemos reducirla a una simplicidad. No podemos reducir la crisis a una cuestión simple, sencilla. Hay algunas cuestiones
que yo tengo ahí siempre que me remarco, ¿no? Con respecto a esto. Y que es, la crisis no podemos ocultarla. Sería muy necio ocultar una crisis. Tampoco podemos a la crisis subestimarla, ¿sí? Y por tercer concepto que tenemos que tener de la crisis, todas las crisis pueden abordarse, ¿sí? No es una cuestión que no se pueda deconstruir, que no se pueda abordar. Las crisis hay que atacarlas. Lo que no podemos hacer es, como dije anteriormente, ocultarla o negarla, ¿sí? Y subestimarla es la palabra que utilicé. Muy por el contrario, a la crisis hay que sobreestimarla. A la crisis hay que sobreestimarla. Fíjense en que una frase muy acertada de Angela Merkel, que estuve la semana pasada leyendo, es que dice, aún la crisis no ha sido concebida como tal. Estamos caminando sobre una pequeña capa de hielo muy frágil. No hemos conseguido ningún logro, ni estamos cerca de lograrlo. Solo la crisis será superada cuando nos demos cuenta que la crisis existe y está presente. Fíjense que es una frase que no subestima la crisis, al contrario, la sobreestima. Está diciendo que no hay éxito, si estamos hablando de Alemania, que está en una fase avanzada en cuanto al manejo de la crisis, que hay un montón de actividades que ya están liberadas, que están casi en pleno funcionamiento. Sin embargo, ¿qué dice ella? Estamos caminando sobre una capa de hielo frágil. ¿Qué está poniendo? Está poniendo en juego el riesgo, ¿sí? El riesgo que hay y que sigue latente, ¿sí? Y el riesgo es importante. Tiene que tener un acompañamiento ese riesgo. Y está muy bien las campañas que se hacen desde las provincias y de los gobiernos con respecto a esto. De decir, si salís a la calle, el virus no te viene a buscar, el virus está latente en la calle. Salís a la calle, el riesgo está latente en vos que lo vas a buscar. Ahí te da la posibilidad de tener ese manejo del riesgo, te da la posibilidad de estar un paso ante la crisis. Otra de las cosas es que la crisis se aborda. ¿Y cómo se aborda la crisis? Bueno, en el segundo módulo que tienen aquí van a verlo, pero doy algunos adelantos. La crisis se aborda con diferentes pasos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que ninguna crisis como son simples, ninguna crisis es simple, son complejas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el abordaje debe ser multidisciplinario. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que como hay en juego diferentes dimensiones, ¿sí? También necesitamos expertos en diferentes dimensiones. Número uno. Lo segundo es comunicar. Siempre comunicar. Por más grave que sea la crisis, hay que comunicar que existe la crisis. Y en este sentido, la comunicación siempre tiene que estar vinculada a nosotros. No podemos comunicar en forma individual. Y si hay un equipo y hay una fusión de equipo, ninguno de los integrantes de ese equipo puede comunicar en términos personales. ¿Sí? No puede decir, miren, el equipo ha resuelto que tomamos en cuenta la crisis y vamos a aplicar el protocolo A. No puede salir un integrante de ese equipo individualmente a salir posteriormente a la comunicación a decir, yo soy parte del equipo, pero en realidad no estoy de acuerdo con el protocolo A. ¿Se entiende? Tiene que haber coherencia, tiene que haber un nosotros. Ninguno puede comunicar en términos individuales. Todas las acciones y todas las comunicaciones tienen que ser en términos colectivos, tienen que tener una orientación. Se tienen que evitar de tomar decisiones egoístas, comunicaciones egoístas. La conjunción de la crisis y lo grave de la crisis da la posibilidad, y tiene que dar, exige la posibilidad de manejarse con equipos multidisciplinarios y con comunicaciones multidisciplinarias. Pero todas tienen que tener coherencia, cohesión y una visión compartida. Tienen que tener un rumbo y coincidir en el nosotros. Otra de las cuestiones es el manejo de la emocionalidad. Si bien las crisis planteamos que
representaban incertidumbres y todas esas palabras que son miedo, ansiedades, temores, futuros inciertos, ausencia de información fidedigna, lo que dije del tema de niebla, nebulosa, tenemos que hacerle frente, tenemos que hacer frente a eso. Y la mejor manera de hacerle frente es crear una teoría de la crisis. Yo los invito a reflexionar sobre algunos errores que se han producido en estos días. Los errores que se produjeron, y cuando digo errores porque digo, en la toma de decisiones puede haber errores. La peor decisión es la que no se toma, y uno puede cometer errores al tomar una decisión. Ahora, serían mucho más groseros los errores si no los reconocemos como propios y no los tenemos presentes para una próxima crisis. Entonces, tenemos que tomar nota y tenemos que dejar sentado cuáles fueron los errores para no poder repetirlos el día de enfrentarnos a otra crisis. Es lo que yo llamo armar una bitácora de la crisis. Armar una bitácora, la bitácora son... se usa el término de bitácora para dar cuenta de cómo fue todo el recorrido de las embarcaciones o de las aventuras en diferentes expediciones que se realizan, y dan cuenta las bitácoras de paso a paso y las cosas que se hicieron y las que no se hicieron o que se descubrieron. Bueno, hay que hacer una bitácora de la crisis, hay que tomar nota de lo que de lo que está sucediendo. Hay que tomar nota de lo que está sucediendo, y por supuesto también tenemos que tener en cuenta cuáles son las cosas que no deberían suceder en un futuro. Por eso yo les decía anteriormente que tenemos que reflexionar sobre una trayectoria futura, actuar en el presente y planificar el futuro. Esa es la palabra que utilizo, que se llama prospección, que la van a leer en muchos de los contenidos en los cuales yo compartí con todas y todos ustedes. Prospección es prospectar, es proyectar el futuro, pero en una manera de crear nuevos escenarios. Saber que me puedo encontrar ante determinada situación, planteo escenarios A, B y C. Y saber que esos escenarios cuentan con los recursos necesarios y que cuentan también con los datos fidedignos y la bitácora escrita de cuáles son para esos escenarios los errores que no debo cometer y las acciones que me pueden llevar a dar respuesta y dar soluciones a los problemas que plantea la crisis. Ya hablamos entonces de la incertidumbre, hablamos de las prioridades, hablamos de la transversalidad, hablamos de la omnipresencia de la crisis, hablamos del miedo, hablamos del riesgo, ¿sí? del riesgo de cómo manejar la situación de manejo de riesgo, la toma de decisiones, y nos queda diferenciar también que la posibilidad de la crisis me da tipologías también de crisis. Hay diferentes tipos de crisis, ¿sí? Y no estoy hablando de urgencia y de emergencia que son simples, estoy hablando de cuestiones complejas, ¿sí? Tipos de crisis que generan, por un lado, pérdida de poder. Siempre la crisis genera la pérdida de poder, ¿sí? Y podemos hablar de crisis sanitaria, de crisis económicas, de crisis políticas, de crisis demográficas, de crisis geográficas, de crisis que tienen que ver con crisis sociales, crisis institucionales, si se quiere también, crisis legales, porque hoy el derecho también está replanteándose un montón de cuestiones en base al cambio de la modalidad de trabajo de la justicia. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que hay crisis de comunicación, hay crisis comunicacionales, pero todas esas tipologías de crisis me dan también la oportunidad de diferentes tipologías de soluciones. Me llaman la atención sobre determinadas demandas y sobre determinadas falencias que hubo en cada una de ellas para agudizar aún más la crisis. La crisis es una palabra problema, no es una palabra solución. La crisis es una palabra que se oculta porque es una palabra que genera el problema. Tratamos siempre de evitarlo.
Pero el peor problema que puede haber es negarla o dejarla como está, ¿sí? Congelarla. Tenemos que deconstruirla. Pensar sobre todas estas cuestiones hacen que, como llama Morén, tengamos un bloqueo y un desbloqueo, ¿sí? Que se trabaje con un bloqueo y un desbloqueo. ¿Qué significa esto? Así como la crisis sirve para nombrar lo innombrable, también tenemos que desenmascarar lo oculto. ¿Qué significa esto de desenmascarar lo oculto? Bien, en la crisis podemos descubrir que el desorden no es producido por la crisis, sino que hay desórdenes anteriores. Nos damos cuenta de la crisis, de un montón de desórdenes. ¿Por qué? Porque la crisis lo que hace es ampliarlos, visibilizarlos, florecerlos, ¿sí? Nos damos cuenta de que hay perturbaciones. ¿Por qué? Porque la crisis los expone, los amplía mucho más, amplía esas perturbaciones que hay. Nos damos cuenta de que hay desigualdades, porque la crisis relanza y realza mucho más las desigualdades sociales, las muestra. Se utiliza el ejemplo, yo utilizo el ejemplo constantemente del acceso a la salud, de los sectores que nada tienen y los sectores que tienen la posibilidad de acceder a una obra social privada. Hay una gran diferencia social. Nos damos cuenta también que la crisis realza, ¿sí?, las desigualdades en aquellos lugares donde el Estado no tuvo la llegada que ha tenido a otras clases. Nos damos cuenta que hay una gran diferencia social, porque hay muchos sectores que no tienen acceso a un montón de privilegios que otros sectores de las poblaciones tienen. Entonces, tenemos que empezar a bloquear y desbloquear. ¿Qué significa esto? Atención, que ante la crisis hay la oportunidad de bloqueo. ¿Qué significa esto? Cuando me refiero a bloqueo, es que en la crisis muchos sectores hegemónicos y superestructurales, y no estoy hablando de los estados, sino de sectores que tienen poderes detrás del Estado, ¿sí?, poderes económicos, ¿sí?, poderes judiciales, poderes mediáticos, ¿sí?, que tienen gran hegemonía de manejo del poder y de llegada a la comunicación de la gente, a la diferente opinión pública. Lo que hacen es liberar ciertas barreras, ampliar, abrir ciertas barreras para dar la idea de que algo está modificándose. Sin embargo, lo que hacen es abrir muy pocas cosas para después volver a bloquear. Y que esta crisis siga reproduciendo el poder que favorece a los sectores hegemónicos. Y, de alguna manera, lo que hace con esto, este bloqueo, no es nada más que seguir reproduciendo las desigualdades y seguir perjudicando a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Entonces, si hablamos de bloqueo y de desbloqueo, lo que tenemos que hacer es un verdadero desbloqueo. ¿Y qué significa esto? Bien, no es solamente ordenar el caos para reproducir el sistema, ¿sí?, que es lo que busca el capitalismo. O sea, genera el caos, o aprovecha el caos de la crisis, lo ordena y reproduce la lógica capitalista, reproduciendo así viejas desigualdades. Sin embargo, en la crisis tenemos que desbloquear, tenemos que romper. Primero, romper y descomponer. Hay que descomponer las viejas hegemonías, hay que descomponer los viejos paradigmas, hay que descomponer, si se quiere, ese facilismo en el discurso de decir, señores, o estamos a favor de la crisis sanitaria, entonces estamos en contra de la posibilidad de reapertura económica en la Argentina. No, no hay una contradicción en eso. Es conjuntamente. No solo hay que mejorar el sistema de salud, y hay que abrirlo y hay que modificarlo para prever crisis, sino que también hay que modificar el sistema económico. Un sistema económico que viceversa tendió a que en años anteriores hubo un colapso del sistema de salud. Entonces, a veces quieren contraponer diferentes estructuras para dar ideas falsas, ¿sí?,
para vender ideas falsas de que la economía está por encima de la salud y que la economía está por encima de la preservación de las vidas. Y muy por el contrario, vuelvo a repetir, como la crisis es compleja, tenemos que trabajar multidisciplinariamente. Tenemos que trabajar con la salud, tenemos que trabajar con la economía, tenemos que trabajar con el rol del Estado, tenemos que trabajar en garantizar la institucionalidad, tenemos que trabajar con la fortaleza del sistema democrático, tenemos que trabajar en la modificación de un sistema judicial, tenemos que trabajar en la modificación de nuestro sistema social, tenemos que trabajar en el ascenso de nuevas clases para que haya movilidad social, para que haya menor pobreza. Tenemos que darnos la oportunidad que en esta crisis, tenemos que darnos la oportunidad en esta crisis de romper con esas viejas estructuras y escuchar nuevas revoluciones. Tenemos que romper con el sexismo, con el movimiento clasista, que no hace más que reproducir la vieja hegemonía machista dentro de los sectores del poder y de los estados, de las administraciones públicas. Tenemos que darle lugar a las nuevas cientificidades. Tenemos que dejar que los nuevos científicos se impongan a las viejas estructuras científicas hegemónicas que manejan los grandes grupos concentrados del poder de la salud. Tenemos que posibilitar que haya multidisciplinariedad. Tenemos que dejar que la economía no sea quien guía las demás ciencias, como pasa generalmente, sino que las ciencias sociales sean un todo, que las ciencias sociales estén integradas por la filosofía, por las ciencias políticas, que estén integradas por nuevas cuestiones que tienen que ver con las nuevas relaciones sociales, que estén los sociólogos, que estén incluidos todas las ramas de las ciencias sociales, generando nuevos paradigmas, y no que sea la economía quien domina las demás ciencias. Hay que empezar a practicar nuevas cientificidades, hay que darle la apertura a nuevas tendencias, a nuevas revoluciones. La crisis no es sanitaria solamente. No nos dejemos engañar por eso. No estamos ante la crisis solamente del COVID-19. Estamos ante una crisis mundial, una crisis en donde hay que replantear nuevos sistemas, en donde hay que replantear el mundo, en donde hay que replantear un medio ambiente, en donde hay generaciones que no le dimos y no escuchamos la naturaleza. Hoy las nuevas generaciones aplican todas estas cuestiones que nosotros despreciamos hace mucho tiempo. Por lo menos mi generación, recién hace 10 años, o un poco menos, ya tengo 52, comenzamos a darle bolilla al tema del medio ambiente, a la ecología. Dejamos tirado durante muchos años todos los manuales verdes y nos ocupamos de otras cosas. No digo todos, pero en general. Entonces es la oportunidad de darnos nuevas respuestas a viejas preguntas, ¿sí? Y si es necesario, modificar las viejas preguntas también. Yo siempre tengo una frase, cuando pude responder todas mis preguntas, me di cuenta que me cambiaron todas las preguntas y me quedé sin las viejas respuestas. Bueno, eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Cuando encontramos las respuestas de las viejas preguntas, hoy aparecen nuevas preguntas. Hay que buscar nuevas respuestas. Y ante las crisis, las respuestas son importantísimas, porque si planteamos a la crisis como problema y como indecisión, entonces tenemos que darle la oportunidad a la crisis de plantearla como solución y como respuesta. Para ir cerrando y terminando, y después pasar a las preguntas, que es la parte que más les gusta a ustedes porque es más activa, me quedan algunas propuestas, ¿sí? que quiero de alguna manera compartir en términos de crisis. No voy a hablar hoy de trabajo en equipo ni de equipo porque lo vamos a dejar para la segunda semana, que es esta que comienza, para ir cerrando el curso, ¿sí? El taller. La próxima video me voy a referir a la construcción de equipos. Hoy es absolutamente todo lo referencial a la crisis. ¿Cuáles son algunas propuestas para el abordaje de la crisis que yo propongo y que hay que llevar adelante, ¿no? Que hay que contar. Bueno, ante todo, a la respuesta a la crisis se la da siempre con trabajo en equipo, no se la puede dar en forma individual. Partimos de eso.
Por eso el taller se llama Equipos en Crisis, porque significa eso, que hay que poner en crisis también a los equipos. Al viejo funcionamiento, concebido de equipos como una sumatoria de personas que tienen funciones y tareas. Si uno va a la definición de equipo, encuentra esto. ¿Qué es un equipo? Es una sumatoria de diferentes personas que tienen funciones y tareas para determinado objetivo o bien común. Bien, perfecto. Una definición absolutamente simple. No voy a entrar en la definición de equipo, pero bueno, hay que poner los equipos con otra sensación, con otra definición, con otro concepto mucho más complejo que esa simple definición. Los equipos no es una sumatoria de personas, primero y principal. Es una sumatoria de personas con competencias, con conocimientos, con habilidades, con emociones, con sentimientos, con miradas diferentes, ¿sí? Con intereses diferentes, que hace que el equipo se transforme en algo complejo. Y como el equipo es algo complejo, puede dar respuesta a la complejidad de la crisis. Porque todos esos conocimientos de las personas, porque todas esas habilidades de las personas, porque todas esas actitudes, porque todas esas miradas críticas, dan capacidad de diferentes respuestas. Y sobre todo en los estados, dan posibilidad de que los estados tengan diferentes y nuevas capacidades de resolver viejas, antiguas y nuevas demandas. Entonces, los equipos es la primera respuesta que puedo dar como abordaje a la crisis. A la crisis se la aborda en términos colectivos. En una crisis nadie se salva solo. En una crisis el capitán del barco, por más buen capitán que sea, en medio de la tempestad, en medio de los huracanes y en medio de las mareas, no puede salvar al barco solo. Necesita de su tripulación. Y el capitán puede saber cómo manejar el timonel. Y puede hasta perder el rumbo y saber absolutamente en la tormenta hacia dónde se dirige en medio de la crisis. Pero no sabe y no puede operar las máquinas que están debajo de la borda. No sabe cómo determinar diferentes actividades que el equipo que tiene a su cargo realiza. El capitán no puede hacer todas las maniobras solas. El capitán necesita de su equipo. El capitán necesita de los conocimientos que tiene a su lado, de cada uno de los que integra su tripulación y tiene a su lado, para salir de esa nebulosa, para salir de esa tormenta. Lo que no puede haber es una contradicción entre el capitán y su tripulación. Tiene que haber una fusión. Todos tienen que saber hacia dónde van. Y la decisión tiene que ser absolutamente por todos compartida. No puede haber dos capitanes o el capitán y el oficial que uno quiere ir al norte y el otro quiere ir al sur. Porque la nave no responde ante dos comandancias diferentes. Se responde ante una sola comandancia. Y este es el segundo concepto. El primero era, a la crisis la abordamos en equipo. La crisis se aborda con comandanza. Es un concepto nuevo que yo introduje. Si lo buscan en el diccionario, no lo van a encontrar. Es un concepto inventado, ¿sí? Que hace referencia al concepto de gobernanza, que se utiliza mucho en el CLAD, en los congresos latinoamericanos de administraciones públicas, que lo utiliza el Banco Iberoamericano y el Banco Mundial, que hacen referencia a la gobernanza a los buenos gobiernos, ¿sí? A los gobiernos que tienen buenas prácticas y que llevan adelante buenas gobernabilidades para dar satisfacción a los servicios y a las demandas que la comunidad requiere. Entonces, tomando ese término de buen gobierno, de gobernanza, ¿sí? Yo les propongo el término de comandanza, ¿sí? Ese término de comandanza, que significa, de alguna manera, dar respuesta a la crisis en un comité, ¿sí? Multidisciplinario, donde alguien lidera, pero no solamente puede ser una persona la que lidera, puede haber varios líderes que conforman. Una sola es la persona que comanda, pero ese equipo está constituido por diferentes conocimientos, habilidades, ¿sí? Datos que se aportan, información, ¿sí? Diferentes visiones que se tienen, aportes científicos, aportes intelectuales, y ese equipo es la comandancia. No estoy hablando de una comandancia entendida en términos autoritarios y solo personalismos, ¿sí? No es la figura de un líder que se para sobre todo y conduce
bajo una órbita de personalismo y autoridad absoluta. Ni tampoco estoy hablando de liderazgos mesiánicos, ni liderazgos nacionalistas, ni nada que se le parezca, eso de funcionar en términos egoístas. No, no, estoy hablando de una fusión de diferentes disciplinas, de una fusión de diferentes conocimientos, de sumatoria de conocimientos tácitos que se hacen explícitos y se ponen al servicio de la respuesta de la sociedad, para salvar a la sociedad de la crisis, para preservar a la sociedad ante la crisis. Desde salvar vida hasta salvar empleo. Desde salvar barrios hasta salvar sectores sociales desprotegidos. ¿Sí? De interacciones, de motivaciones, de incluir en la comandanza y tener en cuenta las cuestiones de género, de tener en cuenta las cuestiones sociales, de tener en cuenta las cuestiones ambientales, de tener en cuenta las cuestiones que tienen que ver con la ecología, con el cuidado del medio ambiente, con la posibilidad de escribir sobre lo que debemos hacer y no hacer para la próxima crisis, de dejar armada una bitácora ante esa crisis. Entonces lo que estoy hablando acá es del funcionalismo colectivo, por sobre el funcionalismo individual. Entonces, abordaje con equipo, abordaje con comandanza, abordaje multidisciplinario y abordaje sobre todas las cosas en términos de roles, ¿sí? Donde cada cual tiene un rol, ¿sí? Ejercido, ¿sí? Por cada uno, pero saben que la persona que tiene al lado también fue otro rol. Que los roles compartidos son el salvataje de esta crisis. La cuarta es mayor democracia. A la crisis mayor institucionalidad. A la crisis mayor participación de los actores sociales. A la crisis mayor participación de aquellas entidades que nuclean actores sociales. Cuanto mayor sea la participación en términos de darle respuesta a la crisis, mayor va a ser la institucionalización y mayor va a ser la fortaleza que el sistema democrático tenga. No se concibe que haya una democracia disminuida, una democracia debilitada en la crisis. Al contrario, el Estado tiene que estar más firme, porque si la crisis se hace omnipresente y se hace omnilatente, el Estado tiene que ser más latente y el Estado tiene que ser también más omnipresente, porque la crisis genera desigualdades y es el Estado el que tiene que dar la posibilidad de salir de esas desigualdades. Y por supuesto que se lo está haciendo. Y por supuesto que en todas las crisis, todo lo que se haga no va a ser absolutamente todo lo que se pueda. Siempre hay más para hacer. Nunca va a ser todo y va a alcanzar el todo. ¿Sí? Siempre alguien va a estar necesitando algo más del Estado. Nunca va a ser suficiente, porque estamos hablando de una crisis que es algo complejo. No estamos hablando de una emergencia ni de una urgencia. Es un homo complexus. Y ante la complejidad es no solo la suma del todo, sino también es la suma de cada parte por sobre el todo. Entonces, cuando yo beneficio a determinada parte y estoy dando una respuesta a determinada parte, no puedo darle una respuesta al todo, pero esa sumatoria de cada una de las respuestas que les doy a las partes me hace que llegue al todo. Entonces, ¿no va a ser suficiente? No, nunca va a ser suficiente la actuación del Estado. Pero peor es la decisión del Estado de no intervenir en estas cuestiones. Y tenemos las respuestas, las tenemos en algunos países, en donde el Estado no ha aplicado ninguna política de respuesta a la crisis, estoy hablando desde una cuarentena hasta una posibilidad de reconocer que el virus sí que estaba generando una pandemia y una crisis, y hoy tenemos los resultados. Sabemos lo que está sucediendo en Brasil, ¿sí? Donde los casos son, comparados con la República Argentina, abismales. Lo tenemos en Chile, cuando salió a dar respuesta o capacidad de dar respuestas acerca del sistema de salud tardíamente. Y muchos me pueden preguntar, ¿qué pasaría si la cuarentena lo hubiéramos aplicado ahora, que parece que es el pico, en lugar de meses anteriores?
Y bueno, la respuesta, en la pregunta está la respuesta. Yo creo que el pico hubiera estado anteriormente y que la crisis la hubiéramos tenido de la misma forma. ¿Sí? Es una respuesta, es una pregunta que tiene la respuesta en la misma pregunta. Entonces, está muy bien lo que está haciendo el gobierno, es la pregunta. Está muy bien. Siempre la respuesta, vuelvo a repetir, nunca va a ser del todo suficiente, porque nos damos cuenta en la crisis que como estamos actuando en el momento crítico, simplemente va a haber errores en la actuación. Tendríamos que decir, la pregunta no sería si está bien lo que se está haciendo, sino que lo que debemos tener en cuenta es tener en cuenta los errores para no reproducirlos en una crisis futura. Y ahí sí podríamos decir, ¿está bien lo que se está haciendo? Y podríamos decir, la verdad que no, porque estamos repitiendo viejos errores de la crisis anterior. Entonces ahí tenemos un habitáculo. Lo que estamos actuando ahora es la respuesta es, ¿está bien lo que se está haciendo? Sí, está muy bien, porque se están tomando decisiones. ¿Hay errores? Por supuesto que hay errores, porque estamos ante una crisis desconocida. Estamos en una crisis que, como dije al comienzo de la charla, es una crisis que aparece cuando ya está detonada. No la agarramos previa, porque el mundo no la agarró previamente, porque ya está detonada y ante la crisis lo que tenemos que hacer es actuar. Y cuando actuamos, por supuesto que cometemos errores, pero hay algo importantísimo. No se cometió el peor error, que no es tomar decisiones. Por último, no podemos callar la crisis. Ya dije que no hay que negarla, no hay que congelarla, no hay que acotarla, no hay que subestimarla, sino que hay que sobreestimarla. Porque si sobreestimamos la crisis, nos damos la posibilidad de analizarla y de estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Pensando, analizando, reflexionando, disintiendo en algunos casos, porque el disenso es la partida para el consenso, generando nuevas opciones y sobre todas las cosas escuchándonos. Generar escuchas activas nos da la posibilidad de generar participaciones activas. Y por último, tenemos que darnos la posibilidad de romper con esas superestructuras, destruir esas superestructuras hegemónicas, antiguas, que lo único que hacen son reproducir viejos poderes, y darle la posibilidad a estas nuevas microestructuras que se van dando, ¿sí? A estos microsectores que se van dando, que se dan en la economía social, que se dan en la sanidad social, que se dan en las microestructuras barriales, donde en los barrios populares las organizaciones sociales son claves para detectar los casos y colaboran con el Ministerio de Salud para poder ampliar los planes de detectar que se llevan adelante desde el Estado. Entonces, estas microestructuras hay que darle lugar, tienen conocimiento, tienen datos, saben cómo moverse, saben dónde están los líderes, saben cómo trabajar el territorio, donde el Estado no puede llegar por sí solo. Entonces, si nosotros sumamos la estructura estatal con todo lo que tiene, con todos sus recursos, más el conocimiento de estas microestructuras, estamos ante la posibilidad de abordar a la crisis en términos de equipos. Equipos no solo multidisciplinarios, con diferentes disciplinas, sino también con multiparticipación y multipluralidad. Y sobre todas las cosas, con diferenciación y actuación de diferentes actores sociales, que no es nada más ni nada menos que romper con las viejas estructuras donde uno o dos son los representantes de ellas. Mientras que estamos acá hablando de una multidimensión de diferentes actuaciones sociales que dan muchas veces respuestas a la crisis antes, ¿sí? Antes que los estados, porque saben dónde están localizadas verdaderamente las desigualdades. Y acá un punto en común, para ya ir cerrando, y que tiene que ver con esto de la microestructura, ¿sí? Que las microestructuras las tenemos que concebir como microestructuras que no están en confrontación con el Estado, ¿sí? O con los Estados, sino que son colaborativas. Y que si están de alguna manera en disidencia con alguna de las acciones del Estado, lo resuelven dentro de los canales democráticos. Esto es importantísimo también reflexionar y hacer la aclaración, ¿sí?
Y estas microestructuras muchas veces son las que ponen en duda muchas de las acciones que el Estado después se replantea, las corrige y da solución a las demandas que anteriormente no había podido dar. Entonces, es el paso de microestructuras que mueven la sociedad, que se hacen evidentes, que se hacen visibles y que hay que darle participación. Estas son algunas de las propuestas que tengo ante el concepto crisis. Para cerrar, digo que hay que crear nuevas tramas de relaciones sociales que le den, que sean multidisciplinarias, multiculturales, multisectoriales, multigénero y que den respuestas multifacéticas a la crisis que tiene una dimensión multidimensional, que tiene una dimensión omnipresente y que tiene una dimensión transversal. Ante esto, entender que de la crisis no se sale solo, muy por el contrario, se sale trabajando en forma colectiva, en forma de trabajo en equipo y en forma participativa. Espero que les haya sido claro, les haya gustado. Doris, hacemos la ronda de preguntas como corresponde. Muchas gracias por seguirme y por prestar atención a esta videoconferencia. Muchas gracias, Lisandro. Todo un gusto siempre escucharte, así que vamos viendo quién tiene alguna pregunta con respecto al tema desarrollado hoy o alguna duda que haya quedado. Adelante, la escucho. La escucho o lo pueden escribir por chat y los leo también porque lo tengo abierto, ¿eh? Como gusten. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿sí te escucho? Sí, soy Bernal Julio del NEPI Instituto de Ingeniero Juárez. Simplemente quería hacer, ¿no es cierto? No tanto preguntas, pero sí a ver si estoy en lo cierto. Decir que todas las crisis, ¿no es cierto? Todas las crisis son desconocidas o existirían. Podemos decir también que hay crisis que ya son conocidas y que nos sirven. ¿Me podés repetir la pregunta? Que no te escuché bien. Decía yo, puedo decir una afirmación, si te la puedo tomar como verdadero o falso. ¿Todas las crisis son desconocidas o algunas crisis que ya las conocemos nos pueden servir? Está muy buena la pregunta. Espero que todos la hayan escuchado, yo la replico para que estén al tanto. Si todas las crisis son desconocidas o hay algunas que conocemos. Bien, ahí hay dos situaciones diferentes. Las crisis en realidad son conceptuales, ¿está bien? Son construcciones sociales. Lo que desconocemos son muchos componentes de las crisis. Hay crisis que sí son conocidas. Si hablamos de crisis económicas, son conocidas. Porque vos fijate que podés, ante la crisis económica, trabajar con diferentes indicadores. ¿Sí? Ante una crisis de oferta de demanda, se genera un reciclaje de fondos y flujos que da la oportunidad de ampliar mercados y eso te da la oportunidad de nuevas ofertas. Puedes trabajar sobre indicadores conocidos, ofertas, demandas, reducción de encajes, de alguna manera reducción de liquidez en el mercado. Estoy hablando de términos económicos y no quiero hacer una clase de economía. Pero son indicadores que son conocidos y que si tocas uno u otro podés ir ajustando. ¿Está bien? Manejar las reservas, liberar las reservas, reducir los costos financieros, trabajar sobre los impuestos. Fíjate que son indicadores que ya venimos escuchando. En ese caso, las crisis económicas son conocidas. Son conocidas, y muchas veces son los economistas los que nos dan la oportunidad de saber sobre estas crisis. De hecho, muchos de nosotros en Argentina ya
nos hemos recibido de economista por todas las crisis económicas que hemos vivido, o emergencias económicas que hemos vivido, tenemos conocimiento de los conceptos económicos, en la mayoría. En este caso hablamos de una crisis que no es sobre una dimensión, no es sobre la dimensión económica. Estamos hablando primero de un virus que es desconocido, que hasta el día de hoy no sabemos cómo provino, dónde se generó, porque hay contradicciones. Algunos dicen que es un virus artificial, trabajado en un laboratorio que se lo potenció a las viejas cepas del corona. El corona es un virus que hace infinidad de años que está, desde el nacimiento de la humanidad existe el virus corona. Lo que pasa es que esta es una cepa muy especial y no sabemos cómo se llama. No sabemos si fue la famosa sopa de murciélagos de los chinos, no sabemos si fue un virus que fue retocado para hacer, no lo sabemos. Nadie, ni la Organización Mundial de la Salud, nos ha dicho hasta ahora cómo nació el virus. Entonces, primero, es un virus desconocido. Quiero decir que la crisis es conocida, porque es una crisis sanitaria, que ya hemos tenido otras. Hemos tenido la crisis sanitaria, el N1H1, que nos ha dejado algunas no enseñanzas, porque si hoy los sistemas de salud hubieran estado tomando nota de esa crisis que ocurrió hace poco de la N1H1, ¿sí? Que fue lo de la gripe, hoy no tendríamos el sistema a punto, el sistema colapsado, digamos, de salud, o casi a punto de colapsar de salud. Por eso está la cuarentena, para que no colapse el sistema de salud. ¿Está bien? Y el mundo no lo tendría colapsado. ¿Está bien? Por un lado. Entonces, no se tomó nota de una crisis sanitaria que fue hace pocos años atrás. Número uno. Quiere decir que la crisis la conocemos. Lo que desconocemos son los componentes o las causas. Y lo que desconocemos es también cuáles son las consecuencias o cuáles son las medidas que se deberían tomar en muchos de los países para que no se produjera una crisis mayor. Y voy a dar un ejemplo. Tuvimos la crisis del N1H1 no hace mucho. Sin embargo, el gobierno anterior, lejos de tomar nota, el Ministerio de Salud lo pasó a Secretaría de Salud, quitándole rango. O sea, no tuvo en cuenta lo que ocurrió en una crisis. También no estoy haciendo una crítica política partidaria, estoy haciendo una crítica objetiva. El ministerio pasó a ser Secretaría de Salud, estoy hablando de Nación. Quiere decir que hubo una bajada del rango ministerial a una secretaría. ¿Qué significa esto? Cuando vos bajás de un ministerio a una secretaría, tenés menos presupuesto. Lo que quiere decir que si tenés menos presupuesto en salud, vas a tener un sistema mucho más débil en salud. Hoy por hoy, volvió a ser el ministerio, pero tiene que reconstituir ese presupuesto. Entonces el Estado está saliendo a dar cuenta y está dando respuesta ahora no solo a una crisis mundial, sino también está dando respuesta a una emergencia y una urgencia que es local en términos de salud. Ni hablemos en términos económicos y en términos laborales. Otra de las cosas que te digo también, las crisis son conocidas porque son construcciones, y como una construcción, lo dice la palabra, construcción, ¿está bien? Estoy construyendo, una obra de construcción no parece un edificio un día para el otro. Se construye desde abajo para arriba. Hay un cimiento, hay un pozo, hay todo un andamiaje que hay que hacer, hay que armarle la estructura, la construcción. Después vienen todo el relleno de todo lo que tiene que ver con la decoración, pero para llegar a terminar ese edificio hubo todo un proceso, hubo todo un sistema. Entonces, atención, que muchas veces las crisis se van construyendo a lo largo del tiempo, pero se van aceptando también. Porque esas crisis, vuelvo a repetir, esas crisis que se van construyendo a lo largo del tiempo como construcción social y que tienen diferentes dimensiones, ¿sí? Lo que hace es tapar desigualdades y reproducir el sistema que está vigente, hegemónico. Entonces, nadie quiere mostrar la crisis porque
digo, cuando nadie quiere, hablo de las superestructuras y los poderes hegemónicos, nadie quiere visualizarla porque poner en crisis a la crisis es empezar a replantear esto. Es empezar a replantear nuevas estructuras y empezar a romper viejos paradigmas. Entonces, por supuesto que las crisis se conocen, se las ocultan. Lo que desconocemos son muchos componentes que están inmersos en la crisis y que pueden surgir. Lo que viene a hacer el COVID no es nada más ni nada menos que darnos la oportunidad de tener miedo. Sí, tenemos miedo, porque todos tememos al factor riesgo de contraer el COVID. Pero nos da la oportunidad de replantear nuevas cosas, de replantear nuevos sistemas y de fortalecer el sistema democrático. No estoy diciendo que en la Argentina no esté fortalecido, pero sí en Latinoamérica lo ponen en duda. Hay liderazgos que están poniendo en juego los sistemas democráticos y que niegan las institucionalidades del sistema democrático. Entonces, ojo, porque hay voces de sectores hegemónicos que adhieren a esas teorías, ¿sí?, de esos liderazgos mesiánicos, nacionalistas, ¿sí?, que ponen lo partidario por encima de lo colectivo. Ahí hay una pregunta, Lisandro, en el chat, y después a María Luz que quiere hablar. ¿Cuáles son las críticas que pudo hacer hasta el momento, sin entrar en profundidad, que ve que no podemos repetir en esta pandemia? Bueno, acabo de decirlo. La primera gran crítica es no reproducir los viejos sistemas. La segunda crítica es abolir absolutamente liderazgos mesiánicos, individuales, absolutistas, autoritarios, y poner en duda los sistemas plurales, democráticos, institucionales, que deben reinar eternamente ante cualquier tipo de crisis. Lo tercero es creer en muchas de las cosas que se dicen, en lugar de descreer de muchas de las cosas que se dicen. ¿Qué significa esto? No creamos que todo lo que se dice es fidedigno. Analicemos. Porque si creemos que todo lo que se dice en los medios, en las redes, es fidedigno, estamos ante la posibilidad de actuar con información y datos falsos. Y si actuamos con información y datos falsos, vamos a tomar decisiones que son erróneas. Si nos apoyamos en la multidisciplinariedad, en lo científico y en los datos que son fidedignos y que son verdaderos, tenemos mucho menos chances de tomar decisiones que son erróneas y que generan consecuencias. Y también no tomar decisiones apresuradas, porque en la urgencia y en la emergencia sí hay que tomarlas, porque ante lo emergente y lo urgente se debe tomar una decisión. Porque como la emergencia y la urgencia es acotada, esa emergencia y urgencia alcanza a una persona o a muy bajo número de personas. Pero en una crisis puedo tener tiempo de tomar decisión, porque la decisión que tome en una crisis no alcanza a una persona o a un bajo grupo de personas, alcanza a la población toda. Y coincido en la frase de nuestro presidente, que fue muy alusiva y muy acertada, cuando dijo que de la economía se puede recuperar, pero una vida perdida no. Y acá está en juego la vida de muchas personas y la vida de nuestros seres queridos, ¿sí? Y yo creo que hoy, si vemos los números, lamentables, la verdad que siempre una pena tener muertos en nuestro país. Sin embargo, la cifra es muy baja comparada con la de otros países. Y eso fue por las medidas que se tomaron. Medidas que han tenido errores.
y que han tenido desaciertos y que han tenido frases que también han sido erróneas, o datos que no estaban temporalmente sincronizados con la pandemia, y que fueron corregidos. Pero eso es lo bueno, que lo que se hizo mal se tiende, o de alguna manera, hubo una tendencia a la corrección. Y lo que se hizo bien se ha seguido replicando y fortaleciendo. Y esto nos dio tiempo de llegar al pico de la pandemia que está en este momento, o que será en las próximas semanas, porque hasta eso tampoco lo sabemos, por eso es incierto, y le vuelvo a repetir a la respuesta que di antes, que algunos componentes son inciertos y desconocidos. Me parece que llegamos hasta este momento con una muy buena trazabilidad en términos de preservar la vida, que es la condición sine qua non de la raza humana. Me parece que el otro día justamente le decía a mi hijo, le digo, mirá, no hay diferenciación entre salvar la vida de alguien de la familia a regalar una billetera. Prefiero regalar la billetera y salvar la vida de mi familia. ¿Qué quiero decir con esto? Es una pequeña metáfora de que pregono la vida antes que lo económico. María Luz, activa tu micrófono si querés preguntar. Acá tengo otra pregunta, perdón, de Rosita Villal. Según su mirada, ¿qué tendríamos que fomentar o trabajar socialmente en la Argentina para que saquemos aprendizajes de la crisis que ya hemos transitado y que estamos transitando? Bueno, algo de esto lo dije en alguna de las propuestas que hice. Comandanza, trabajo en equipo, trabajar colectivamente, trabajar solidariamente, darle la oportunidad a los diferentes sectores sociales de que sean partícipes de este rumbo, de esta comandanza, y generar una visión compartida. Y muchos de los aprendizajes de crisis que ya hemos transitado no lo hemos dejado asentado, y seguimos repitiendo viejos errores que dan respuesta a viejas problemáticas, pero que no terminan de superarlas. Y entonces me parece que hay que transitar hacia nuevos caminos y reformular viejos paradigmas. Hay otra de Luz. ¿Cómo podemos proteger nuestra salud mental en esta crisis? Lo primero, no soy psicólogo, pero me gusta leer muchos papers en términos de crisis. Vengo leyendo muchísimo sobre papers sobre sociología, sobre ciencia política, sobre economía, sobre psicología. Y hace un ratito hacía alusión, yo tengo mis papers también acá anotados mientras voy dando la charla, para no olvidarme, y hablaba del miedo y del riesgo. ¿Sí? Cómo el miedo aumenta la percepción del riesgo. Si tenemos miedo, vamos a estar de alguna manera aumentando la percepción de que hay un riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el miedo paraliza y que hay decisiones que tenemos que tomar, y que cuando estamos en situación de miedo no las tomamos acertadamente. Pero el miedo es una cuestión natural de cada uno de nosotros. Lo que no tenemos que generar, que muchos sectores sí lo hacen, y eso es otra de las enseñanzas que debemos aprender, es entender que el miedo es algo natural, pero no generar pánico. Porque el pánico en una crisis genera desorden de lo que está ordenado y aumenta el riesgo en todos sus sentidos. A ver, ¿cómo lo puedo explicar metódicamente y con un ejemplo? Por ejemplo, el ejemplo más claro. En Florida, en el último de los huracanes, hay refugios donde la gente va. Sin embargo, uno de los alcaldes de las regiones de Florida dio una falsa alarma y generó un alto pánico con que el huracán estaba a muy pocos kilómetros de la Baja Florida, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Qué pasó esto? Hizo que hubiera un colapso en todas las autopistas, la gente no pudo, salieron todos en forma conjunta a la autopista,
Y hubo grandes conglomeraciones que terminaron en desabastecer las estaciones de servicio con la carga de combustible y la falta de alimentos. Y esto repercutió en la verdadera llegada del verdadero huracán, que fue a los 3 días, porque estas conglomeraciones dejaron desabastecido todo el sur de Florida, generando un caos mayor a lo que fue. ¿Qué quiero decir esto? Que, ojo, que el riesgo y el miedo son naturales, el miedo que tenemos al riesgo, pero el pánico es algo que se genera a veces sin tenerlo en cuenta, o a veces teniéndolo en cuenta, para determinado manejo de interés. Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestra salud mental? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en una crisis no nos podemos pasar de emotividad, ¿sí? Y quien conduce menos. Imagínense si quien conduce un Estado saliera todos los días llorando por lo que está pasando. La verdad que daría una muy mala señal. Con una tristeza absoluta. Y si bien existe el sentimiento de tristeza y de ansiedad en todos nosotros, no podemos vivir absolutamente tristes porque eso degenera nuestro sistema de salud. Pero tampoco, en contraposición, imagínense si el presidente saldría con alta algarabía y alegría mediante muertes que están sucediendo todos los días en la Argentina. Quiero decir que tiene que haber un equilibrio en nuestra emocionalidad. Tiene que haber un punto en común. Yo no digo de reprimir las emociones, pero sí de canalizarlas. Tiene que haber un componente de manejo, una habilidad, ¿sí? La competencia que sería manejo emocional. Y lo digo no solo para los participantes o para quienes estamos o somos parte de la vida cotidiana, sino también para quienes conducen esta comandanza. Esta comandanza. Fíjense que los virólogos, cuando salen a comunicar, hablan del riesgo y hablan en sentido de prevención, ¿sí? Pero no hablan en sentido de generar pánico. Y que también comparten esa necesidad de saber informar a la población de cuál es el riesgo y de alguna manera minimizan el miedo. Porque cuando vos estás informado sobre el riesgo, disminuís tu miedo porque tenés mayor información. ¿Sí? Entonces lo que digo es que hay que tener un equilibrio emocional. No ser efusivo plenamente, ni creer que un logro es el final de la crisis, que esta es otra de las cosas. No creernos que una medida que tenga o que sea exitista es el final de la crisis, porque no lo es. Tampoco sabemos cuál es el final de la crisis. ¿Sí? Podemos la crisis abordarla, pero no podemos ponerle nosotros fin a la crisis. Le va a poner fin a la crisis muchas de las medidas que tomemos, lo que la va a ir atenuando, la va a ir reduciendo, la va a ir de alguna manera bajando, va a ir cortando dimensiones y ya no será multidimensional en términos transversal y gigante, sino que será multidimensional pero reducido. Cuanto más reducida sea la crisis y más acotada esté, es mucho más manejable. Cuanto más manejo tengamos de la crisis, mayor posibilidad de salida tendremos de la crisis. Espero haber dado respuestas sin ser psicólogo, pero con muchos de los papers que leo. Miriam Cavallo, para recuperarnos de lo que nos está pasando, sobre todo aquellas personas que no la están pasando bien, ¿sin equilibrio estas decisiones son sostenibles en el tiempo? A ver, son dos preguntas. La primera, ¿sin equilibrio estas decisiones son sostenibles en el tiempo? Acabo de dar la respuesta recién. Se necesita equilibrio. Un término que Aristóteles en la antigua Grecia llamaba aspaleia, así como se pronuncia aspaleia, pero se escribe A-S-P-H-A-L-E-I-A, aspaleia. Y la aspaleia no era nada ni nada menos que el justo término, el término medio. Eso siempre decían los griegos, que hay que buscar el término medio.
Y el término medio, y esa paleia para los griegos, era la virtud. Siempre hay que buscar lo virtuoso. Y lo virtuoso en una polis, en la sociedad, es generar el mal menor. El mal menor a la sociedad, el mal menor a la población. El mal menor te lleva al mejor desarrollo de la mejor política, la optimización de la política. La polis era eso. La polis buscaba, ¿sí?, la satisfacción de la ciudadanía, la luz contra el oscurantismo. Por eso los filósofos hablaban de esto. Y esto es nada más ni nada menos que buscar las paleas. El término medio, la virtud. Y sobre todas las cosas, en esta época de crisis, mi recomendación es para aquellos que ejercen la comandanza, a utilizar una palabra que también los griegos utilizaban, que era la prudencia. Ser prudente. Y ser prudente no significa que no se tomen decisiones, sino que se tomen decisiones prudentes, basadas en los datos, basadas en la información y basadas en la cientificidad y en la multidisciplinaridad. Me queda la primera, que era para recuperarnos de lo que nos está pasando, sobre todo aquellas personas que no la están pasando bien. Bueno, yo creo que le estamos haciendo un fuerte y muy grande e inconmensurable esfuerzo el Estado Nacional y los Estados provinciales y los Estados municipales para tratar de achicar la brecha entre las desigualdades. Sobre todo dándole a aquellos sectores que realmente la están pasando mal. Sin, este es un término personal, sin la colaboración de muchos sectores hegemónicos que podrían estar y que están muy bien, y me refiero a sectores de altos recursos económicos que podrían colaborar un poco más con esta crisis y que no lo están haciendo. Es más, se ha visto que en la crisis es mucho mayor la solidaridad en aquellos sectores desprotegidos, entre los mismos sectores desprotegidos, que los sectores que más tienen con los sectores que menos tienen. Doy fe. Vivo en un barrio, en la capital federal, que es el barrio de La Boca, que es un barrio humilde, un barrio de clase media y clase trabajadora, y clase pobre, y clases desprotegidas realmente, donde no abundan los edificios, sino que abundan conventillos, que son lugares donde conviven muchas familias y comparten hasta baño, y vemos que estos mismos sectores, tan humildes como son, y tan pobres como son, y la gente humilde y trabajadora colabora generando ollas populares para darle de comer a los que menos tienen, o a aquellos que no tienen. Y esto nos demuestra que los sectores que menos tienen son mucho más proclives, ¿sí?, a ser solidarios que muchos sectores hegemónicos que tienen riqueza. Creo que de eso tenemos que tomar nota y que el Estado también está muy presente ayudando a aquellos sectores que menos tienen. Hay mucho esfuerzo que está haciendo el Estado, que no se visualiza o es menospreciado. Pero si ustedes se ponen a pensar todo el término del aporte de la CIFRE, de los préstamos a tasas cero sobre los monotributistas y emprendimientos, de diferentes medidas económicas de moratoria, de subsidios que se le dio a determinados sectores, de los aportes que el gobierno nacional ha hecho a las provincias para que las provincias tengan equipamiento de salud, de los respiradores que el Ministerio de Salud compró y donó a las provincias, de las provincias con los municipios, del intercambio que hay político entre diferentes sectores del oficialismo y la oposición para trabajar en forma conjunta. Lo vemos, cuando yo digo esta comandanza, se me ocurre la figura de Alberto, Horacio Larreta, Axel Kicillof y los gobernadores en forma conjunta tomando decisiones, compartiendo información, compartiendo protocolos. Y ahí no me refiero a la comandanza de Alberto Fernández como presidente, sino que hay una comandanza compartida, hay una pluralidad, hay una multiparticipación, hay toma de decisiones en conjunto, hay avances de algunas provincias que se han hecho en forma compartida, dando al gobierno la posibilidad que aquellas provincias, incluso Formosa, en las cuales tenían muy bajo cantidad de casos, estuvieran en determinada fase, mientras que el AMBA está en otra. Tampoco hay una homogeneización de un protocolo que baja autoritariamente, sino que hay apertura. O hay regresos, porque en la crisis también hay regresiones. Hoy Catamarca volvió a fase 1. Catamarca era una de las provincias que no tenía casos.
y hoy está volviendo a fase 1 porque hay un nuevo rebrote de 40 casos que se han dado. Entonces, fíjense que esto es dinámico, la crisis no es estática, es dinámica. Así que doy respuesta a eso, pero sobre todas las cosas, siempre trabajar sobre la virtud. El punto medio, la virtud y la solidaridad y lo colectivo. ¿Alguna pregunta más? Porque ya estamos en 6:30 de la tarde, Doris, no quiero extenderme mucho, sé que... a ver, no logro escucharla. ¿Qué? A ver, ¿alguna pregunta? Lisandro. Sí, María Luz, te escucho. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mira, una pequeña reflexión sobre lo que estuviste mostrando y algo que me quedó para después hacerte una pregunta. Mencionaste que las crisis generan pérdida de poder. Y un poco lógico desde mi mirada porque no podés controlarla. Cuando vos tenés pérdida de poder es porque no podés controlar algo, ¿no es cierto? Y ahí lo asocio con esto de que comentaste que la Angela Merkel dijo que realmente no hemos avanzado mucho, ni tenemos una real dimensión de la crisis, porque estamos caminando sobre hielo frágil. Y entonces me puse a pensar y me trajo esto de los bloqueos y desbloqueos. Y por supuesto que en los medios hegemónicos y en las estructuras políticas, específicamente neoliberales, su filosofía, y como la están mostrando ahora, es establecer metodologías de bloqueo. ¿Para qué? Para que sigamos caminando sobre hielo frágil y no podamos controlar ellos pueden seguir controlando nuestras acciones y no dejar ver qué hay debajo de ese hielo frágil, ¿no? Entonces, siguiendo con esa reflexión, me vino la idea de que hoy, como Estado, tenemos un rol súper importante y oportuno en hacer, como vos dijiste, un verdadero desbloqueo. Empezar a descomponer como decías vos, esas viejas hegemonías y empezar a deconstruir y construir contextos sociales, pero con evidencias científicas, que en este caso se están dando, para que todos podamos informarnos y conocer a dónde estamos parados. Porque si no tenemos hechos con indicadores, no vamos a poder después tener idea desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Entonces, me pregunto y te pregunto, desde el rol nuestro como empleados públicos y algunos quienes tenemos la función de orientar a ciertas microestructuras, ¿cuáles serían, a tu criterio, las medidas más prioritarias, por decir así, para ir solidificando y desmenuzando y reflexionando sobre cuáles son las cuestiones que tenemos que trabajar con la gente? O sea, con nuestros compañeros, de acuerdo al rol que tenemos cada uno, para que esto quede no en un hielo frágil, para que empecemos a profundizar, todos tomemos conciencia de de nuestros roles y también de nuestra responsabilidad en señalar las prevenciones que van a venir para futuras crisis,
porque esto es un ida y vuelta. O sea, y la vida es una ley de compensaciones. Hoy estamos en un lugar, mañana estamos en otro, y obvio que biológicamente siempre tendemos al equilibrio. Pero desde nuestro rol como servidores públicos, ¿desde qué lugar podríamos pararnos para mostrarle a la comunidad que esta es una salida para todos, transversal y con solidaridad? Larga la reflexión porque tiene muchos conceptos. Vamos a ir por partes. Arrancamos con lo de la pérdida del poder político. Como toda crisis, indica vulnerabilidad, ¿sí? Hay una vulnerabilidad latente. Y en esto lo que hay que tener en cuenta, que el Estado es el primer colapsado en una crisis. Ahí estamos claros, ¿correcto? Siempre hay una vulnerabilidad que el Estado sufre ante una crisis, porque es quien primero tiene que salir a dar respuesta, porque la sociedad y la comunidad depende del Estado. Como el Estado tiene determinadas capacidades de respuesta, y acá hablamos de capacidades estatales, que no estaban preparadas para esta pandemia, obviamente que tiene que salir a dar respuestas varias a diferentes demandas y no llega a posibilitar la respuesta satisfactoria para todas esas demandas, ¿no? O esos sectores. Entonces, de alguna manera u otra, cuando el Estado le da respuesta al sector A, satisfactoriamente en un 100%, hay un sector B que no se siente, de alguna manera, satisfecho por esa respuesta que el Estado da. Número uno, hay que tomar nota de esa demanda para dejarla anotada en la bitácora. Dos, la pérdida del poder político siempre representa que los estados den respuesta cerrando o negando esa vulnerabilidad y esa crisis. Y sin embargo, la está cerrando falsamente porque la crisis sigue estando intacta. Entonces, es ocultarla. En ese caso, la pérdida del poder político va a ser mucho mayor que en aquellos casos donde el Estado salga a dar respuesta, que aunque no sea suficiente al 100%, va a ser mucho más que en aquellos casos donde el Estado se cierra y la niega. Por otra parte, todas las medidas que tome el Estado en forma absoluta y autoritaria van a ser y van a generar mucha más pérdida de poder político que aquellas decisiones que toma en conjunto con otros sectores estatales. Quiere decir, estados provinciales, estados municipales y estados, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires. Gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que políticamente e institucionalmente va a estar de alguna manera conservando ese poder político porque la decisión que se tomó fue compartida y unánime. Si ese Estado se cierra en términos de ocultar la crisis, paga graves consecuencias y pierde mucho poder político. De las otras dos maneras, conserva el poder político y hasta puede fortalecerlo e incrementarlo. Y la tercera respuesta que el Estado o las capacidades estatales tienen que tener en cuenta para tener un crecimiento de ese poder político y no una disminución de esa pérdida de poder político, es aportando certezas de cómo se sale de la crisis.
generando visión y trazabilidad clara de cómo salir de la crisis. Lo mismo lo replico a las microestructuras. Microestructura, tomar notas de las cuestiones que se sufren en esta crisis. Generar nuevos protocolos de salidas para futuras crisis. Dar la posibilidad a aquellos que no se les dio la posibilidad hasta este momento de poder aportar conocimientos y habilidades, porque por H o por B los teníamos desplazados de los equipos o no lo dejábamos opinar. Generar nuevas instancias de comunicación, como la que se está dando. Estamos comunicando y desarrollamos nuevas habilidades a través de la virtualidad. Entonces pueden aparecer nuevas formas de comunicación horizontal. Es una comunicación horizontal la que estamos teniendo. Es una comunicación que nos da la posibilidad de estar conectados en tiempo y espacio y en forma, y con iguales contenidos. Cuarto, poner a disposición toda la información, todos los conocimientos y todo el bagaje de datos que se tenga en una organización al servicio de quienes la integran, para que la gente pueda procesar su propia concepción y su propia mirada acerca de lo que está sucediendo. Sin, en microestructuras, no ser invasivo de la privacidad de cada uno de sus miembros. Que esta crisis que nos da la posibilidad de estar vinculados virtualmente nos dé la posibilidad a la estructura de invadir lo privado en términos de lo público. 6. Que el miedo no se transforme en pánico y que el riesgo sirva para entender el miedo. Lo que hablé anteriormente. Informar sobre lo malo es dar la posibilidad de conocer lo malo. Crisis es una palabra problema. Lo que se hace se tiende a ocultarla. En este caso, como es problema, no debemos ocultarla para perder el poder político, sino analizarla, desconstruirla, presentarla y abordarla para ser parte de ese poder político. Y la última de las reflexiones es trabajar en equipos colectivos, trabajando en comandanza compartidas y no comandanzas autoritarias. Yo digo lo que tienen que hacer y ustedes hagan lo que yo digo que les va a ir bien. Sino invertir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Compartiendo todos sus conocimientos para que a todos nos vaya bien. Y cuando digo nos vaya bien, en crisis, ahí hay una frase de un periodista amigo mío que dijo: chicos, en la crisis no podemos estar pensando en ganar. En la crisis lo que tenemos que pensar es mínimo no perder y máximo empatar. Y me parece que es eso. Tenemos que salir de esta situación tratando de que nadie pierda. Y si nadie pierde, todos ganan. No gana uno, ganan todos. Y a lo mejor en este juego de suma cero que todos tenemos internalizado, siempre queremos ganar sobre el otro. Y en este caso no es ganar sobre el otro, es empatar con el otro. Y empatar con el otro significa que es mucho más que perder, y ahí ya estamos ganando. ¿Se entendió la reflexión y las premisas que hay que tener en cuenta para las microestructuras, Luz? Y vuelvo a repetir algo, que me parece claro, y con esto voy cerrando porque ya nos estamos yendo de horario y no quiero invadir las familias tampoco, ¿no? El compartimiento que tienen ustedes con sus grupos familiares. La suma de lo colectivo es lo que nos tiene que impulsar a generar nuevas sumatorias de conocimientos y de competencias de las personas. El conocimiento de las personas que participan en un equipo es superior al conocimiento de la persona en términos individuales. Los conocimientos explícitos se hacen a través de la sumatoria de los conocimientos tácitos. No estamos ninguno a salvo de esta crisis. La crisis nos toca a todas y a todos. A todas y a todos por igual. La desigualdad sí se da en la situación en la que estamos insertos e inmersos, en el contexto en el que estamos.
Y esa desigualdad hay que tenerla en cuenta, porque hay sectores que sí salen más perjudicados y otros más beneficiados. Y si estamos dentro de esos sectores que salimos beneficiados por acceder a un montón de privilegios que el resto de la población no posee, entonces pongamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro componente virtuoso para poder colaborar a que esa desigualdad sea menor. De alguna manera, compartir estos conocimientos con ustedes es lograrlo. Es poner conocimientos que tenemos algunas, al servicio de la comunidad, para que esos conocimientos se hagan explícitos y no queden encriptados en la computadora o en el trabajo, en la intelectualidad de un docente, que en este caso soy yo, sino que sea propiedad de todos. Y eso es lo que nos posibilita que la distribución sea equitativa, que el conocimiento sea equitativo. Como este conocimiento lo estoy haciendo equitativo, también deseo que los bienes y los servicios que el Estado propone sean equitativos. Y para despedirme, voy a utilizar una frase de Edgar Morin, que dice, si a la crisis no la entendemos como crisis, lo único que hacemos es estar reproduciéndola y vivir constantemente en un estado crítico que no nos lleva nada más ni nada menos a la penuria de la humanidad. Bueno, espero que os haya gustado. Con esto termino. Doris, si querés cerrar vos, les deseo a todos muy buenas tardes, gracias por estar, y les pido que empiecen a leer el módulo 2, donde ya se habla de abordaje y de trabajo en equipo para tener la semana que viene próxima, si te parece, dejamos también fijado el lunes, sí. Doris, ¿te parece? Sí, el próximo sí, para no hay hacer problema. un video de cierre el próximo lunes a la misma hora para hacer el cierre del taller. ¿Les parece sí, bien? ¿Les parece, Doris? Sí, me parece muy bien, Lisandro. Está bien.